¿Qué está pasando con la planta nuclear rusa que se encuentra a solo 30 kilómetros de distancia de la región de Kursk, en donde prácticamente han perdido ya el control total de esta región por lo menos de 1.250 kilómetros cuadrados? Los rusos, peregrinos, significa que los ucranianos estarían a punto de hacerse del control de esta planta nuclear. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué dice Vladimir Putin a la comunidad internacional? Y sobre todo, peregrinos, ¿es cierto que Vladimir Putin le llamó de emergencia a la Organización Internacional de Energía Atómica para que inspeccionara la planta nuclear rusa, que por cierto es de las más grandes en Rusia y que tiene exactamente 6 reactores nucleares? Es decir, es del mismo tamaño que la planta nuclear de Zaporilla. ¿Será realmente que los ucranianos quieren decirle a Putin que ellos dejan en paz la planta nuclear rusa cerca de Kursk a cambio de que Rusia deje en paz la planta nuclear de Zaporilla, peregrinos? Abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque esto apenas arranca, peregrinos. Y créanme que se van a quedar muy sorprendidos con la noticia que les vengo a dar el día de hoy y con el análisis que vamos a hacer desde distintos ángulos. Porque esta planta nuclear rusa, créanmelo, no es casualidad que se encuentre a solo 30 o 35 kilómetros de distancia de donde están los ucranianos. ¿Será este el objetivo real de los ucranianos? ¿Qué tan fortificada está esta planta nuclear rusa? Nada más les digo, peregrinos, como dato, que desde donde están los ucranianos en estos momentos, ya pueden alcanzar la planta nuclear rusa. Vladimir Putin lo sabe y por eso la noticia de hoy tiene que ver con acusaciones de Vladimir Putin con respecto a este tema, con respecto a que los ucranianos se estarían tratando de alcanzar la planta nuclear rusa en toda esta región de Kursk, peregrinos. Si en estos momentos no comprenden del todo de lo que les estoy hablando, créanme que al final del video van a saber exactamente todo de la planta nuclear ubicada cerca de Kursk, cerca de las tropas ucranianas, y de la que Vladimir Putin tiene mucho miedo perder su control. Bueno, vamos entonces a hablar de todo esto. El presidente ruso Vladimir Putin acusó a Ucrania de intentar alcanzar la planta nuclear de Kursk. Esto en un lanzamiento nocturno, aparentemente y según el Kremlin, de drones militares. Vladimir Putin dijo que Rusia había informado a la Agencia de Seguridad Nuclear de la ONU, a la Organización Internacional de Energía Atómica, sobre esta situación. Las imágenes que ustedes están viendo en estos momentos, peregrinos, del lado derecho es de la reunión de Putin con Rafael Grossi. Rafael Grossi es el presidente de la Organización Internacional de Energía Atómica. Del lado derecho ustedes están viendo a Zelensky en una llamada telefónica, como ustedes, más bien llamada virtual, con Oleksandr Syrskyi, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas. ¿Por qué les digo que le pongan atención a estos videos? Porque básicamente resumen lo que les vengo a decir en esta noticia el día de hoy. Con que Putin se queja con la Organización de Energía Atómica sobre el hecho de que Ucrania está intentando alcanzar supuestamente la planta nuclear de Kursk. Y por otro lado vemos a Zelensky comunicándose de forma inmediata con Oleksandr Syrskyi, dicen algunos con el objetivo precisamente de intentar alcanzar la planta nuclear. ¿Qué se sabe entonces hasta estos momentos en los cuales les estoy grabando este video? Bueno, el gobernador interino de Kursk, Alexei Smirnov, aseguró a Vladimir Putin que la situación en la planta nuclear, que cuenta en estos momentos con 4 reactores nucleares activos, aseguró el gobernador de Kursk que el estado de la planta en estos momentos era estable, es decir, que él no había visto ningún acontecimiento extraño.
a pesar de que Putin dijo que los ucranianos intentaron alcanzarla. Putin mencionó que el Organismo Internacional de Energía Atómica ha sido informado y que se comprometió a enviar especialistas para evaluar toda esta situación en esta planta nuclear, peregrinos. Cuando comenzó la situación en Kursk, la incursión, estas imágenes que ustedes están viendo en estos momentos corresponden a la planta nuclear de Zaporilla, la de Ucrania. Se veían llamas saliendo de un reactor nuclear y decían que Vladimir Putin había alcanzado este reactor nuclear con un misil o con un dron. Esto como respuesta a la incursión a Kursk, a los ucranianos. En ese momento parecía ser como una especie de advertencia de Putin de decir: tú sigues con esto y yo provoco un desastre nuclear en la planta nuclear de Zaporilla, que les recuerdo, peregrinos, que la planta nuclear de Zaporilla en Ucrania tiene 6 reactores nucleares, por lo tanto es la más grande de toda Europa. Imagínense eso. Putin entonces advirtió, dicen algunos, con un desastre nuclear en Zaporilla, pero que obviamente afectaría a Ucrania, a Europa y a la propia Rusia. Al final, ¿qué pasó? Nada, peregrinos. Vladimir Putin obviamente no provocó un desastre nuclear. Él sabe que eso sería un acto que lo condenaría a la propia China, un aliado cercano de Vladimir Putin. Bueno, hablando más sobre este tema, no se han proporcionado más detalles ni pruebas documentales sobre el incidente, sobre esto de que Putin asegura que Ucrania intentó alcanzar la planta nuclear. Y Ucrania no ha comentado al respecto tampoco. Por su parte, la agencia de noticias Reuters dijo no poder confirmar ninguna de las versiones de forma independiente, ni la versión rusa de que Ucrania intentó alcanzar la planta nuclear, ni tampoco algunas versiones ucranianas que señalan que Ucrania está cerca de obtener el control de toda esta región. Desde la incursión del 6 de agosto hacia Kursk, la mayor entrada de una potencia extranjera en Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, imagínense eso, han continuado los intensos combates, como se los digo, como ya lo saben, cerca de 30 kilómetros de distancia de la planta nuclear. Es decir, los enfrentamientos más feroces que estamos viendo en el campo de batalla en Kursk se están dando a solamente 30 kilómetros de distancia de la planta nuclear de Kursk. Se manejó desde el principio, peregrinos, y esto yo se los he también mencionado en distintos videos. Se mencionó al principio que uno de los objetivos de Zelensky podría ser obtener el control de, que por cierto ya tienen el control de la región de Sutsa, desde donde Rusia exporta gas natural hacia Europa a través del suelo ucraniano. Pero también se decía que el objetivo era tomar precisamente la planta nuclear de Kursk. Hasta el momento, únicamente de estos 2 objetivos que supuestamente tenía Zelensky, solo han conseguido uno, que es el de la región de Sutsa, desde donde exportan gas natural hacia Europa. La planta nuclear sigue en control ruso, pero solo están a 30 kilómetros de distancia, peregrinos. Y les digo, tan solo con un misil HIMARS lanzado por los ucranianos desde Kursk, podrían alcanzar fácilmente la planta nuclear si quisieran. ¿Por qué les digo todo esto? Pues porque volvemos a mi teoría y a la teoría de muchos, peregrinos, que todo esto lo único que hace es fortalecer la posición de negociación de los ucranianos. Ojo con esto, peregrinos, ojo con esto. Rafael Grossi, que ustedes están viendo hablar con Vladimir Putin en este video, del lado derecho, y que es director general de la Organización Internacional de la Energía Atómica, pidió máxima preocupación para evitar un incidente nuclear en la planta de Kursk. 2 de los reactores nucleares están apagados y los otros 4 están en pleno funcionamiento. Les digo, es de las plantas nucleares más grandes de Rusia. Se inició la construcción
de otros 2 reactores nucleares en esta planta apenas en el 2018, pero los 2 reactores aún no están operativos. Smirnov, el gobernador ruso en la región de Kursk, informó que hasta el momento ya son 133,190 personas las que han sido evacuadas o han abandonado por su propia cuenta la región de Kursk. Mientras tanto, el gobernador de Briansk, Alexander Bogomaz, informó a Putin que las fuerzas fronterizas rusas habían evitado un intento de un equipo militar de sabotaje de entrar a la región de Briansk. Aparentemente este ataque o este intento de entrar fue repelido. Pero ¿ustedes qué piensan de todo esto, peregrinos? ¿Creen realmente que el objetivo último de Ucrania es controlar la planta nuclear de Kursk? ¿Creen que la situación para Putin se torna cada vez más compleja? ¿Creen que todo esto representa aún más vergüenza para Putin? Ustedes piensen, peregrinos, que cuando Putin decidió invadir de forma ilegal Ucrania el 24 de febrero del 2022, él decía casi que iba a ser un paseo por el campo, que en cuestión de días las tropas rusas iban a volver a sus hogares. ¿Y qué ha pasado a más de 2 años y medio? Que no solamente no ha terminado, sino que ahora ha perdido el control de una región rusa. Y Putin quería pasar a la historia. Y va a pasar a la historia, peregrinos. Pasará a la historia como el único líder después de la Segunda Guerra Mundial que permitió una invasión a Rusia. Eso va a quedar en los libros de historia marcado como un hecho que le corresponde a Vladimir Putin. ¿Ustedes qué piensan de la planta nuclear de Kursk y de Zaporilla? ¿Podríamos ver un desastre nuclear como el que observó la humanidad en Chernóbil durante la Guerra Fría? ¿O un desastre nuclear como el que presenció la humanidad también en Fukushima, en Japón? Los veo en los comentarios, peregrinos. Muchas gracias.